Muy bien, podemos tomar asiento. ¿No hay otro de estos? Es que este ya creo que no. Creo que ya agarró, ¿eh? Muy bien. ¿Alguien recuerda qué tema estamos viendo que hemos llevado predicando en estos días? ¿Alguien lo recuerda? Visiones. Bueno, primeramente el Señor, por la gloria de Dios, veo el reloj y siempre que lo veo que está un poquito antes de las 11 me da una alegría y gozo porque sé que tengo una hora completa para predicar y esto es bueno. Aleluya. Pero bueno, hoy vamos a cerrar primeramente el Señor este tema, esta prédica que creo que Dios ha puesto en mi corazón, que hemos venido descubriendo esa vida espiritual. Algo que por un momento muchos de nosotros se nos había escondido. Esta sería la palabra correcta, porque muchos de nosotros por un largo viaje hemos estado, al igual que la enseñanza del hijo pródigo, cuando Jesús hablaba, hemos estado perdidos dentro de la casa del Señor. Venir a la casa de Dios no significa vivir dentro de la casa de Dios. ¿Estás aquí conmigo, sí o no? Por eso el Señor, cuando hablaba a través del apóstol Juan, daba una palabra que tiene mucho poder. La palabra de por sí tiene poder, pero hay palabras que trascienden. Yo lo digo así, hay palabras que acuñan nuestra vida, nos dan una palanca para hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es aguijón y clavo. Entonces empujan para que podamos hacer la voluntad de Dios. Para esto quiero decirte lo que la palabra dice en tercera de Juan, en el versículo 2, dice, Juan habla con este poder, dice, amado, y hoy quiero transmitirlo a toda la iglesia, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. La Biblia dice que el Señor desea que seas prosperado ¿en qué? Otra vez, ¿en qué? En todas las cosas. No dijo, a lo mejor ahí sí, a lo mejor ahí no. Y claro, que estamos hablando de la voluntad de Dios, de los planes que Dios tiene para con nosotros. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. El alma, para ser prosperada, primero tiene que ser prosperado el espíritu, tu espíritu interior. Porque el alma, los pensamientos, cuando son conducidos a través del poder de Dios, la única manera de poder gobernar nuestros pensamientos, nuestras emociones, es a través del Espíritu de Dios conectado con nuestro espíritu. ¿Estás aquí conmigo, sí o no? Ok, entonces el Señor lo que tiene en plan con cada uno de nosotros es que podamos usar toda la naturaleza divina. Para algunos todavía dentro de la iglesia es, yo no creo, no creo que pase, no creo en los sueños, o no creo en las visiones, o yo no creo en la sanidad. Entonces yo lanzo una palabra que directamente es el criterio de Dios, que dice, si no hay fe, entonces no puedes agradar a Dios. Si no agradamos a Dios, entonces no va a haber un resultado de lo que Dios tiene para ti. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Amén. O sea, lo que Dios tiene establecido, ahora tú tienes que dejar que fluya a través del Espíritu Santo. Entonces, recordando un poco, haciendo remembranzas, hablábamos un poco acerca de los sueños y hablamos cómo lo ve la humanidad. Hablamos cómo el espíritu de hombre distingue o observa o clasifica incluso los sueños y en qué nivel lo tiene. Y el máximo nivel que entendimos a través de los psicólogos, a través de los años, los que han sido más utilizados dentro de la rama de la psicología, Freud al final decía, ¿sabes qué? Está relacionado con el inconsciente. Los sueños son más allá que el inconsciente.
Y por ahí terminábamos también diciendo la semana pasada de Kelvin Hall. Él decía, es la interpretación de los sueños, no es comprender al sueño, sino comprender a la persona. Él decía también lo mismo, al final es cuando me traigas un sueño, literalmente te voy a estar entendiendo a ti cuáles son tus preocupaciones. ¿Estoy explicando bien esto? ¿Sí o no? Amén. Solamente es un breve repaso nada más, porque vamos a seguir a la sustancia. Y lo vuelvo a decir para los que están en las redes, nos están siguiendo, si no viste la prédica pasada, o para los hermanos que no estuvieron, tienes que ver desde la primera versión que vimos, desde Visión 1, luego Visión 2, y hoy estamos cerrando en esto que es Visiones, la prédica. Muy bien. Y William Don Hope, también explicando esto, él dijo que los sueños reflejan tanto los pensamientos como las preocupaciones de la vida. Al final era una parte peculiar el tener algo en tu mente o algo un padecimiento personal. Entonces, para esto ya lo platicamos y lo hablamos bíblicamente. Esto tiene una parte de cierto. Digo, si presentamos pensamientos terribles estando despierto, ¿qué pensamientos puedes tener estando dormido? ¿Estás acá, sí o no? O sea, de repente se me vienen pensamientos que no tienen nada que ver con la realidad, que se llaman acusar a alguien, que se llama una preocupación, y si murió mi papá o si le pasó un accidente. Entonces se nos vienen visiones que están dentro de la neurología, que están dentro de los sensores cognitivos. Entonces necesitamos prestar atención, y es lo que Dios hoy va a hacer a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo, para poder comprender esta llave maestra que es la vida espiritual. Y me gustaría que le diéramos una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Cuando a mí me preguntan que dé alguna señal de que es verdadero que Dios existe, yo no sé qué contestes tú, pero cuando a mí me preguntan, dame alguna razón real, palpable de que Jesús es verdadero, y le digo, cambió el calendario de nuestra historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y rápido empiezan, no, pero es que no sé, o sea, empiezan a titubear, porque señaló el Señor un movimiento poderoso que vino a hacer una revolución de amor. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Y como segundo punto, comienzo a mencionarles, le digo, bueno, si no te fue suficiente esto, ahí está la creación. Dame un diagnóstico de dónde viene la creación. Y a lo máximo que se puede llegar la interpretación es una explosión, a la teoría de Darwin, que venimos del mono, pero yo hasta aquí no veo ni uno. Aquí todos somos vivitos y dándole para adelante. Amén. Ok, gloria a Dios. Perfecto. Entonces no hay un resultado tampoco como tal. Y cuando me dicen, pero ¿cómo podría yo saber realmente que Dios está hablando, o cómo podría tener alguna manifestación para poderte creer todo eso que hablas tú? Y le digo, está fácil. ¿Sabes que es un déjà vu? Y sí sé que es un déjà vu. ¿Quién te dijo el suceso que estás viviendo en ese momento cuando lo tuviste? No sé, solamente, ¿tienes capacidad de ver al futuro? No la tengo. Entonces dame una explicación meramente científica de dónde salen. Entonces estas señales literales, cognitivas, que son partes sensoriales, Dios las establece para que nosotros tengamos herramientas poderosas para poder decir Dios es verdadero. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Gloria a Dios. Ahora, todo lo que un predicador, todo lo que una persona, un apartado, un santo debe de hablar de Dios, tiene que ser de parte de Dios. Las cosas que Jesús hablaba, no las hablaba por su propia cuenta. Lo que Jesús transmitía, todo era revelado de parte de Dios, y sabemos que Jesús es Dios, pero era autorizado por el Creador. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Juan 12:49, dice la palabra, dice,
lo vuelvo a repetir de la semana pasada, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Y esto es poderoso, porque lo que nosotros hablamos cuando predicamos, cuando vivimos a la vida, no hablamos por nuestra propia cuenta. Y tú puedes decir, entonces soy manipulado. No, tienes criterio, tienes toda la parte emocional en pensamientos, tienes capacidades, tienes todo un desarrollo que Dios te dio, un potencial intelectual también para poder ejecutarlo. Pero cuando nosotros lo ejecutamos fuera de la voluntad de Dios, literalmente es cuando le nombramos pecado. Porque mi intelectualidad la uso para mi mayordomía, para mi uso personal y para mi ganancia personal. Pero cuando nosotros, nuestros pensamientos los entregamos a la voluntad de Dios, esos pensamientos se vuelven poderosos. Cosas aún mayores harás en el nombre de Jesús. Es poderoso lo que Jesús habla. Por eso Jesús dice, miren, déjenles doy el ejemplo. Vuelve a hablar, Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Es vida eterna. Así es pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, Jesús tampoco hacía lo que es la chamanería, lo que es la esotería. Oh, se me vino un pensamiento, Dios me habló. No, lo que Dios le daba, eso hablaba. ¿Estás acá conmigo, sí o no? O sea, me imaginé que esto iba a pasar y por eso te dije no. O estoy sintiendo, no. Lo que Dios daba. Y nosotros tenemos que aprender a esta vida espiritual lo más pronto posible, porque si nosotros desarrollamos esta vida espiritual, nuestra vida va a mejorar en mucho. Amén. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Gloria a Dios. No sé si recuerdes que hablamos un poquito de la mitomanía. Hemos hablado un poco de este ejemplo de que explicábamos que la mitomanía en la psicología es un pensamiento. Yo lo paso por verdadero y lo hago real. Y explicaba un poco que así es semejante los celos. Tú te imaginas que tu esposo o tu esposa anda con alguien y empiezas a sincronizar. Salió a las 7, iba a llegar a las 10 de la mañana, no llegó, ya son las 11, ya sé, de seguro por ahí le quedaba en el camino, ya le llamó a tal persona y armas todo un show, todo un escenario. La mitomanía sumerge a todos nosotros y es utilizada por Satanás, que nos hace creer que lo que mis pensamientos dijeron se vuelvan verdad. Y después te terminas creyendo la verdad, una verdad que era mentira y ya no prospera, te genera conflicto. Estás acá conmigo, ¿verdad? Amén. Bueno, posteriormente hablé de un pastor que había secuestrado un avión, no sé si lo recuerdas, el pastor boliviano José Marc Flores. Y no voy a platicar la historia otra vez, tienes que ver la prédica, pero este pastor estaba siendo muy usado dentro del evangelio y al final del día comete un error, pero imperdonable de manera humana. Pero para el Señor sabemos que en Él hay perdón. Gracias al Señor, amén. Ok, pero este asunto afecta y por ende la iglesia por algún momento la iglesia comenzó a decir, ¿sabes? Del tema de visiones, de sueños, mejor vamos a hacerlos a un lado, porque no vaya a ser que lo que suceda dentro de la iglesia caigamos en error. Mejor vámonos facilito, vámonos solamente con la pura Biblia y lo que Dios hable o lo que Dios manifieste, no nos metamos en problemas para que así no pase nada. Y el problema aquí fue detener al Espíritu Santo. Si tú te fijas, el común denominador de ahora de las iglesias es frenar al Espíritu Santo, no dejarlo mover, no dejar prosperar el Espíritu Santo en tu interior, en tu espíritu. Y por ello las iglesias hoy no tienen idea de lo que tienen que hacer. Yo entiendo la inteligencia, entiendo que con la Biblia nosotros podemos conducir nuestras vidas, pero el Señor nos regaló el sensor de un espíritu para ser guiados con el poder del Espíritu Santo. Y para que esto se pueda confirmar, literalmente nuestra
nuestra alma y nuestro espíritu se abate cuando el Espíritu Santo te está tocando o te está llamando. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Muy bien. Ahora bien, pretendo desarrollar un poquito, un poco de cómo, porque sé que va a servir de ejemplo, de cómo Dios, a través del paso del tiempo, desde mi llamado, Dios fue hablando a mi vida y al principio no lo entendía. Si tú ubicas Primera de Samuel, capítulo 9, te vas a dar cuenta que Quis fue el papá de Saúl. Alguien ubica ese pasaje bíblico, ¿verdad? Y Quis, él tenía burras. Y en esa ocasión a Quis, en una mañana, se le pierden las burras a Quis. Y le dice a su hijo Saúl, le dice: Saúl, ¿sabes qué? Yo quiero que vayas por aquellas burras y me las traigas porque se extraviaron, no las encuentro. Para esto Saúl dijo: por supuesto, papá, y se va con un siervo. Y comienza a buscarlas, las burras y va, busca y busca y busca. Y se hace tarde y Saúl era una persona que con su papá era obediente, a lo que puedo recatar ahí o rescatar dentro de ese mismo pasaje. Es que sí, Señor. Y dice Saúl: ¿sabes que ya es muy tarde? Necesitamos regresarnos porque si no mi papá va a estar molesto o preocupado. Y le dice el siervo: no. Dice: vamos a ver aquí por ahí un profeta que tiene, que te puede ayudar. En el tiempo pasado los profetas les decían videntes. Yo no sé si sabes esta situación, pero les decían videntes. Entonces dice: bueno, está bien, pero no traemos nada que ofrecer. Y el siervo le da recurso. Al final, si me ayudas, Quique, por favor, en Primera de Samuel 9, 14, 16. Primera de Samuel 9, 14, 16. Aquí viene el suceso que quiero darte de parte de Dios para de aquí poder partir con este desahogo de cierre de predicación. Dice: ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, habla de Samuel y su siervo, perdón, de Saúl y su siervo, dice: he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y luego dice el 15: un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, escucha esto, dice la palabra, el 16: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ok, vamos acá, vamos al proyecto y la manera que Dios obra con nuestras vidas. Saúl estaba tranquilo, no tenía vela en el entierro, no sabía que un día sería rey. Entonces el Señor hace que las burras se pierdan de Quis, porque provoca que papá mande al hijo, en especial a Saúl: ve por ellas. Esto ya era algo que dentro de Dios le había puesto al corazón a Quis, al papá de Saúl. Estamos aquí conmigo, ¿verdad? Está siendo claro. Ok, y eso era un problema. Déjame te digo, de parte de Dios, que en mi vida, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo vine porque unas burras se me habían extraviado, mi economía se había extraviado, traía problemas financieros que daban miedo. Y ese problema financiero me hizo buscar para poder salir adelante, pero Dios me trajo a Comunidad de Cristo. ¿Estás acá, sí o no? O sea, el problema que tú estés pasando ahorita, antes de seguirte quejando, primero piensa si Dios no quiere hacer algo contigo con eso que estás viviendo. ¿Estás acá? Antes de seguir llorando, primero piensa, bueno, Dios está tratando conmigo algo, y Dios ya había hablado con Samuel. Dios ya tenía algo preparado para Saúl, porque la petición del pueblo de Israel había sido muy clara. Bueno, entendido esto, Dios algo hizo hoy para toda la congregación, para que hoy
hoy estuvieras aquí en Comunidad de Cristo. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Aleluya. Ok, entonces el tema es visiones. Y yo quiero decirte, el tiempo cuando yo quería tomar la decisión, o más bien, no quería tomar la decisión, y cuando Dios me llama, he platicado, quiero hablar como ciertas escenas de cómo Dios me ha venido hablando en el transcurso de mi vida, pero muchos conocen la historia, algunos no. Y yo tocaba en banda y tocaba en bares y siempre salía 4, 3, 5 de la mañana y la mayoría de ellas yo llegaba ebrio a mi casa y en una de esas, en un diciembre, yo llego después de 2 semanas trabajando de lunes a domingo todos los días de desvelo, escucho una voz no en la mente, sino acá adentro. ¿Qué vas a hacer? Es tiempo de tomar una decisión, pero fuerte, fuerte. Y de verdad, ebrio, me levanto y yo veo para todos lados y me paro y observo a la ventana y acerco allá. Dije, no, ya, me estoy volviendo loco por tanto alcohol y tanto desvelo. No. Una semana después, tuvimos una reunión con algunos hermanos y nos sentamos a la mesa y estaba ahí el pastor Porfirio y el pastor Porfirio dice, chavo, ¿qué vas a hacer? Es tiempo de que tomes una decisión y moles otra vez acá. Dije, y empecé a llorar como Magdalena. Se vale también llorar como Magdalena. Y estaba, lo peor de todo es que estábamos en un restaurante, ya le voy a hacer, ¿cómo se llama? Promoción, publicidad. Estamos en la Pacanda. Y ok, es mi amigo, consúmale también, amén. Ok, y estábamos ahí comiendo y no paré de llorar por media hora. Es cuando el Espíritu de Dios te habla, no es el, ay, creo que Dios me dijo, si habrá dicho o no habrá dicho. No, es un fuego acá adentro. Quique lo sabe. Hay un fuego acá que pega, que impacta. El pastor Neftalí lo sabe, los que hemos tenido revelaciones lo sabemos. Es algo que te inquieta. No sé, las mamás son sensibles espiritual y saben, no paran, no dan vuelta para acá, no sé, algo va a pasar y comienzan a orar y después más tarde se dan cuenta que algo sucedió, aunque no supieran nada. ¿Estás acá, sí o no? ¿Sí? Ok. Esos sensores espirituales son parte de Dios y es una herramienta poderosa. Bueno, muy bien. Después comencé estudios con el pastor Porfirio. Comenzamos nosotros a llevar una escuela medianamente como por 2 años, pero nuestra iglesia venía decadencia, Comunidad de Cristo venía cayendo, y un día mi esposa y yo tomamos una decisión personal y dijimos, ¿y si nos vamos con el pastor Porfirio? Ya Comunidad de Cristo ya se murió, ya se acabó, ya no tiene sentido. Y yo le dije a ella, le digo, pues vamos a invitar al pastor y vamos a comer. Ya fuimos con el pastor y nos sentamos a comer. Y después de terminar la reunión, yo le decía, pastor, nos queremos ir para allá, ¿usted cómo ve? El pastor estaba muy contento porque nos íbamos para allá. Le dije, pero no me gustaría estar sin hacer nada. Y dice, no, te meto luego, chavo, a la alabanza, tú te quedas como líder. Y dije, ya me gustó, entonces sí voy. y cuando terminamos, algo dentro de mí decía, ora, ponte a orar, ora. Yo le dije, pastor, mejor vamos a orar. Y oramos ahí y después comenzamos orando. Y comienza el Señor a hablar, necesitas ponerte a frente de Comunidad de Cristo. Y era algo como que no era las palabras que acabo de hablar como las primeras que me habló en la revelación, pero había algo en el interior que decía, no te salgas, espera. Entonces, cuando vamos con el pastor, nos vemos, me dice, entonces, ¿cuándo se vienen para acá? No nos vamos a ir para allá. Creemos de parte de Dios que nos dice que nos quedemos acá. Y nosotros en eso continuamos. Posteriormente en eso comienza la iglesia y la iglesia comienza a crecer. Posteriormente había una cierta cantidad de hermanos. La iglesia ya se iba otra vez como que recuperando. Y en eso un hermano me decía, si tú ya te pronuncias como pastor, entonces yo me salgo de la iglesia.
porque ya el que está al frente de la iglesia está destruyendo la iglesia y la iglesia no puede. Y yo le dije, le recuerdo, pues yo voy a hacer lo que hizo David con Saúl. Cuando David tenía a Saúl frente y le dijo al Señor, haz lo que quieras con él, entonces el Señor le habla directamente a David y este David dice, nada más voy a cortar un poquito del manto de atrás, de su capa, y se fue y no lo mató. Entonces yo creí en esa misma sustancia porque en ese proceso ya me estaba preparando y literalmente después el Señor se encarga de lo demás. Los hermanos de la iglesia que no me querían, literalmente en el momento ellos comenzaron a ser guiados por el Espíritu Santo. Me recuerdo bien una palabra que me dijo el pastor Porfirio, me dijo, Rigo, si esto es de Dios, porque estábamos en luchas, hasta los que no te quieren van a levantar la mano. Entonces recuerdo que en una reunión en casa estuvieron, no voy a decir nombres porque no quiero afectar a nadie, nos reunimos y todos levantaron la mano, estamos de acuerdo que sea Río el siguiente pastor. Entonces se da el ungimiento, posteriormente cuando me ungen, saliendo la iglesia, saliendo, abriendo la puerta, llega un mensaje de un hermano y dice, no saben lo que acaban de hacer. Aténganse a las consecuencias. No se ría así porque era un WhatsApp, pero cuando lo manda el mensaje, literalmente, para mí es, Dios, no que estás conmigo. Luego espantado es, me tendrías que respaldar, todos deberían de estar de acuerdo. Y la mitad de la iglesia, ¡prum!, se va. Y comenzó el andar. Entonces, de ahí para allá, comienzo a tener otra revelación que comienza a ser parte de lo que Dios haría con esta formación. Es el Señor me pone en un sueño, lo he platicado en el pasado, me pone en un sueño, me pone una casa bien hechecita, muy hechecita, bien con buenos acabados, y habían unas columnas como tipo postes como estos, pero rollizos, pero imagínate los de pino, delgaditos, y todas las columnas se movían así. Y volteaba hacia abajo, había otra construcción y habían unas escaleras y había muchos niños y los niños se subían a la escalera, llegaban como a una plataforma como esto y los niños, no había pasamanos y los niños se caían, ¡pum!, uno tras otro, y yo iba, los levantaba y los quería volver a subir y se volvían a caer y se volvían a caer. Yo todavía para este tiempo yo no comprendía cómo Dios hablaba. Y platiqué este sueño a los mismos pastores. Vino un profeta de la Ciudad de México y le dice, fuimos a cenar y el profeta le dice al pastor Porfirio, le dice, ¿entendiste lo que Rigo está hablando? Y dice el pastor Porfirio, sí. Le decimos ahorita, dice, no, después de comer. Le digo, no sean ingratos, díganme ahorita ya. Entonces, le digo, está bien, me voy a esperar. Y hasta se me andaba atorando la comida porque quería acabar rápido. Y me dice, a ver, pastor, Dios tiene preparado, dice el profeta, Dios tiene preparado una casa bien hecha, pero tienes que trabajar mucho en tus columnas, tienes que trabajarle duro en las columnas. En ese día hubieron otras circunstancias más que me dice el profeta, desde que llegué vi tus manos, dice, y Dios me estaba diciendo que tienes don de sanidad en las manos. Entonces para mí era así como que todavía, ¿qué está diciendo? No entiendo. Pero Dios estaba hablando y Dios estaba manifestando, pero cuando yo tuve ese sueño para mí fue algo muy difícil de entender, pero mi espíritu estaba perturbado y era ahí donde estaba ese detalle trabajando en mi vida. A medio año seguimos avanzando, la iglesia con conflictos, desorden, no había manera de respeto de una manera u otra, era muy complicado. Después de un tiempo, como a medio año, me dice el pastor Neftalillo, llegó una mañana y me dice, pastor, tengo una palabra para usted. Y yo le dije, ¿una palabra para mí? Y el pastor ya había entendido desde ahí las revelaciones del Señor, y para mí era mi primer año. Y le digo, está bien. Y me saca, la iglesia donde estábamos pasado tenía una cortina atrás y salías a la parte de atrás. Y me dice, pastor, Dios me dice que va muy bien, que siga adelante como está haciendo las cosas. Y en ese momento me pongo a chillar, me quiebro, porque un día antes y una semana antes
yo me la pasaba llorando como Magdalena porque yo no le veía dirección, me preparaba para las prédicas, me salían bien feas, y luego toda parte de eso, cuando llegaba a predicar, nada más habían 3 personas frente a mí. Aleluya. Y yo decía, Señor, ¿dónde está la multitud que me dijiste? Y la multitud no llegaba. Porque claro, después habría que entender todo este proceso, que no era que Dios te está hablando y dice, sí, mijo, aquí ya está todo, échale, ya. No, mijo, hay que aprender, hay que madurar, hay que procesar, hay que llevar a la presencia de Dios esta obra porque es de Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Enseguida tuve un sueño, seguían las manifestaciones. Muchos de ellos me los iba guardando porque para mí era complicado explicarlo. Enseguida tuve un sueño donde fuimos secuestrados y en eso estaba Oni, Israel, el pastor Neftalí y yo. 4 personas secuestradas. Era toda una ciudad con un montón de disturbio, de delincuencia, y nos secuestran y nos encierran en un lugar y a un tiempo, no sé, como ya por la tarde, entra el ejército y entran a rescatarnos y me sacan primero a mí. Después sale el hermano Israel, después sale Oni y al final sale el hermano Neftalí. Entonces yo todavía como que decía, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y comprendí que era el proceso de las armas de la milicia. En el pasado había un hermano que se llamaba Israel aquí dentro de la iglesia y se fue él de aquí y yo pensé que un día él iba a regresar acá y que iba a permanecer aquí en la iglesia, pero él ya hace estadía en la ciudad de Morelia y después entendí que Israel era el pueblo que Dios iba a rescatar aquí, porque este es el pueblo de Dios. Y seguían las visiones diciendo el Señor, no te preocupes, todo está bajo control, van a permanecer, van a aguantar, va a haber disturbio y se va a poner difícil. Entonces otra ocasión nos vamos nosotros a Saltillo y seguíamos con conflicto. Los que se habían quedado, ya varios de la iglesia todavía estaba chocando y allá estando en Saltillo el Señor pone una visión, un sueño a mi esposa y le dice, hay 2 personas, le da el nombre, dice que te están destruyendo la obra y no voy a dar el nombre porque no quiero tampoco afectar. Dice, ustedes se están plantando y llegan ellos y lo arrancan y pusimos en oración y nos dimos cuenta quiénes eran las personas porque fue muy claro y pudimos comprobar que era cierto. Entonces lo que nos dedicamos fue a orar, a orar, a orar y poco después esto se fue reconstruyendo y habilitando. Después tuve un sueño porque en la iglesia varios de los hermanos predicaban. De la iglesia varios de los hermanos dentro del ancianato literalmente opinaban y se daban ciertas acciones. Y tuve un sueño en el que yo iba en un autobús y que yo iba muy cansado y que en ese autobús iba lleno de personas. Y cuando yo iba en ese autobús que iba lleno de personas, yo le dije a alguien de ahí, le dije, conduce por mí. Le entrego el volante y cuando yo volteo, el camión empieza por yéndose a los barrancos, a golpearse las llantas, le dañaron la caja de velocidades y el autobús bien dañado y ya para este tiempo mi mente y mi espíritu ya estaba transformándose y prestando atención a todos esos sueños. Entonces cuando yo descubro dentro de lo que Dios me quería decir, dice, toma el volante tú, no dejes que aquel diga esto o diga aquello, y comenzamos a llevar dentro con la palabra y la iglesia fue comenzando poco a poquito, un ladrillo. No fue que cambió y dijeron, mira ya qué buena onda son todos los hermanos, ya estamos todos bien de acuerdo, no, pero había un mandato y el carro salía, el autobús salía lento, lento, lento. A lo lejos en el sueño veía que al autobús posteriormente ya estaba en mejores condiciones. Y mi mente y mi corazón seguía comprendiendo. Ahora dije, ahora sí voy a prestar atención a los sueños de Dios porque esto es bueno. Entonces hubo una persona dentro de la iglesia que después se añadió y esa persona comenzó a generar conflicto. Tengo que decirlo, era una chica, no voy a dar nombres. Y en ese proceso todo parecía muy bien y aquella persona como que se estaba pensando a meter en mi mente de ideologías. No vayan a pensar, el pastor ya quería ser infiel a su esposa, porque son bien mal pensados también. Aleluya. Ok, y
y ya, pastor, ¿por qué no le haces así? ¿Por qué no le haces así? Y en una noche, después de que pasaron un promedio como de 3 meses, 4 meses, medio año, no recuerdo, tuve un sueño que iba en una motocicleta y que esa persona iba con su hija, y esa hija iba pasando, yo iba en la motocicleta, y yo iba manejando, y yo le iba a atropellar, y no tuve intenciones de frenar con la moto. Y de repente haz de cuenta que me le iba encima, y de repente yo vi cómo el freno se puso, me caí. Y luego me metí a un lugar que está como el Rodeo West y entro en ese lugar, y cuando entro me encuentro a Gabriel, el ex baterista que estuvo antes aquí en Comunidad de Cristo, que acaba de morir. Me lo encuentro desnudo y en la batería. Podría desarrollarte mucho el tema, pero literalmente había una iniquidad en esa chica que Dios me estaba mostrando, que quería presentarse a mi vida de una manera íntima. Pero para esto me metí en oración y pude discernir lo que fue así. Después, con la experiencia, he dado cuenta que ha hecho ciertos daños en diferentes iglesias, y puedo decir, gloria a Dios que no me equivoqué, que no fue, jamás expulsamos a esta persona, pero entendimos el sueño. Entonces yo quiero decirte todo esto, es que Dios mismo me estaba diciendo, si yo te dejo a ti solo, tú no te vas a parar. Cuando Dios tiene un plan contigo, hay veces que nosotros no nos queremos parar de hacer lo que estamos haciendo. Escucha esto, pero Dios te frena. Cuando Dios tiene planes con sus hijos, a veces Dios te frena. Dime si no es cierto. A veces tú habías tomado una decisión y Dios te frena. Entonces, Dios comenzó a seguir hablando en estos pasos, y en el transcurso tuvimos un chorro de visiones, un chorro de revelaciones, muchas. De repente, hermanos, hermanas, veían multitudes de la iglesia. No nada más míos, de Oni, del pastor Neftalí, de mi esposa, de Abel, de Yolanda, de varios y de los que han entrado. Pastor, veo una iglesia muy grande, y entonces, ¿y qué creen? En todos los sueños aparece Julia. En serio, aleluya. En serio. También en un sueño que nos reveló también Eli, también aparecía Julia. Yo dije, Julia es eterna, aleluya. Gloria a Dios. Trae la camiseta bien puesta. Muy bien. Pero esos sueños, lo que yo quiero decirte, aquí viene el punto. Déjame ir al punto donde yo quiero ir. Mira, una visión de Dios, no sé si me ayude ella, la hermana Julia, para que la conozcan. En todos los sueños se mete la hermana Julia. Pero es que ella sufre violencia y los violentos arrebatan, hermana, ¿sí o no es cierto? ¿No? Gloria a Dios, por eso se mete en los sueños. Muy bien. Entonces, déjame decirte acá, porque quiero poner ciertas bases importantes. Una visión de Dios o un sueño de Dios son planes de acción. Escucha esto. O sea, cuando Dios te revela algo, es para actuar, es para hacer, es para provocar. Entonces, hay dos tipos de sueños que hace el Señor en nuestras vidas. Unos son preventivos. Cuando a alguien le va a pasar algo, cuando va a suceder algo, el Señor se manifiesta. Ten cuidado, métete en la oración. Hay sueños que son, el Señor te está diciendo a través del Espíritu, no vayas, detente, piénsalo tantito. Esos sueños, esas visiones son preventivos. Y los otros son de ejecución, plan de trabajo ministerial. Ahorita yo te exfolié, y hay muchas cosas más, pero no me puedo llevar tanto tiempo, pero te exfolié lo que el Señor me fue guiando a través de la visión de la costa, de lo que Dios estaba preparando para la trayectoria del camino, lo que estamos realizando dentro de la iglesia. Pero en el camino también he tenido muchos sueños y algunas visiones, y te las platicaría. Un día el Señor me dice, tu tía va a morir, en diciembre vienen tus primas, y nosotros nos pusimos a orar con mi esposa y entramos en un proceso también incluso hasta de ayuno un poco de tiempo, y me dijo, y en diciembre llega y van a venir de Estados Unidos. Llegó diciembre, esto fue como por septiembre, más o menos, cuando tuve la revelación, y le dije a mi esposa, no vamos a decir nada. Llega diciembre y hablan mis primas, dicen, vamos para México, mi mamá está a punto de morir. Y dije, wow,
Wow, fue verdadero lo que soñé. Entonces en ese proceso, cuando seguimos orando y el Señor la salva. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ir con el rey Ezequías. Llega un profeta y le dice a Ezequías: vas a morir. El profeta tenía un comunicado de parte de Dios que iba a morir. Ezequías no quedó consciente con lo que le iba a pasar. Ezequías dijo: yo he dedicado mi vida al Señor, yo he dedicado mi vida a Él, y yo creo que me podría dar un poco más de tiempo. Una revelación o una visión de parte de Dios es un plan de acción. Ezequías cae de rodillas, dice: no, Señor, ya, yo no quiero morir, Señor, alárgame la vida. Y empieza a orar, pero se conduce a Dios. O sea, no fue con Isaías, con el profeta, le dijo: ¿por qué me dices esto? Ven, dile a tu Dios. No, él se pone de rodillas y se postra ante la presencia de Dios. Le dice: Señor, he sido fiel para ti, dame una oportunidad más. Entonces, son sueños preventivos. Para nosotros, cuando tenemos sueños preventivos, como cuando el Señor revela algo, nosotros preferimos, si el Señor, como pasó el de mi tía, yo no le hablé a mi tía, le dije: tía, va a morir. Y porque va a decir: estás loco, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa en la cabeza? Y vamos a cometer las mismas sandeces, estupideces que hemos cometido la iglesia todo el tiempo. Al menos que Dios me hubiera dicho, como a Isaías: Rigo, ve y dile. Pero no, nunca me dijo: Rigo, ve y dile. Y aquí es donde nuestra falta de discernimiento nos hace ir a aquella persona no tiene a Cristo, ni siquiera ha tenido una vida espiritual. Si yo le digo que va a morir y le meto miedo, dice la Biblia que el miedo trae ¿qué? Castigo. Entonces los que son sabios y los que son espirituales no van a decirle a la otra persona, van a agarrar una coordenada, van a agarrar un grupo de una cadena de oración y van a orar por aquella persona, pero no le metas el miedo a la otra persona. Porque por eso la iglesia está tachada y está quemada. Porque estos vienen y nada más hablan y dicen que esto que me va a pasar y todo el rollo. Y literalmente ellos no comprenden nada de esto. Pero nosotros los espirituales lo comprendemos. Y es aquí donde pone orden lo que Dios quiere hacer. ¿Estás aquí conmigo, sí o no? Amén. Muy bien. La parábola de los dos hijos, literalmente, Mateo 21 del 28 al 32. Si me ayudas, Quique, Mateo 21 del 28 al 32. Todo es un plan de acción, llámese preventivo o llámese literalmente informativo, que te lleva a hacer un plan de acción. El Señor, cuando hablaba esta parábola, dijo: ¿pero qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Jesús hablaba de la tierra y hablaba de una viña, hablaba de un viñedo. Este es el viñedo de Dios. ¿Estás acá? Le estaba diciendo: les voy a dar una orden, pónganse a trabajar la tierra del reino. ¿Estás acá? Entonces sigue la palabra. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y luego, ¿qué dice el otro? Acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y fue. ¿Cuál de los dos, dice, cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ramera y son publicanos? No, porque son obedientes y creen en el Señor. Porque son pobres de espíritu y actúan para servir al reino. Y los que nosotros que creemos saberlo todo, nos hacemos vanidosos y decimos: no, yo no lo tengo que hacer. Semejante cuando nosotros estamos ministrando dentro de la iglesia, dice: ¿alguien que quiera pasar acá? No, ¿yo por qué voy a pasar? Si yo soy el ungido del Señor. ¿Me estás captando? O sea, la humildad opera en decir: yo lo necesito igual que cualquiera de los que están aquí. Al igual como lo necesita el presidente, al igual como lo necesitan los gobernantes y al igual como lo necesita el apóstol. Ya estás, oren por mí. ¿Estás acá, sí o no? Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Ok. Hay visiones, para los que están anotando, hay visiones de corto plazo, hay visiones de mediano plazo y hay visiones a largo plazo. Una de las visiones a largo plazo
es comunidad de Cristo. Es una visión que se va a extender hasta que venga el poder de Dios, hasta que venga Jesús. O sea, esta visión no la va a terminar el pastor Rigo ni los que estamos aquí. Muy probablemente, si Dios no viene antes, entonces nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a continuar esta visión. Ellos van a saber lo que sus padres hicieron cuando cruzamos el río Jordán en fe para avanzar en esta vida espiritual. Ellos lo van a saber, porque nosotros vamos a ser diligentes para enseñarles a nuestros hijos que esta es la mejor manera de vivir, siguiendo al Señor. Bueno, entendido esto, sin un plan de vida nunca llegaremos a nada. Escuche esto. Dormiremos en un lugar y vamos a despertar en otro lugar y no tendrá sentido. ¿Estás acá? Si no tenemos un plan, nunca vamos a llegar a nada. Proverbios 29:18, a mí me gustaría si me ayudaran a poner ciertas frases que estoy dando ahorita aquí atrás para que la iglesia pueda escribirlas o anotarlas, que por ahí las tengo anotadas. Proverbios 29:18 dice, en Reina Valera dice, sin profecía, ¿estás acá? Sin profecía, el pueblo se desenfrena. O sea, si no tienes freno, te vas de largo, te pierdes, te vas, no pierdes la dirección. Dice, más el que guarde la ley es bienaventurado. En palabra de Dios para todo, dice, si Dios no guía la nación, no habrá paz. Fíjate bien qué poderoso es esto. Si Dios no guía a la nación, no habrá paz. ¿Cuántas decisiones nosotros tomamos personalmente y decimos, va a ser así? Porque yo considero que la Biblia sí lo aprueba, sí lo pasa. Yo me voy para acá, yo me voy para allá. De hecho, la Biblia dice, no diga que vas a trabajar de un lugar a otro si no sabes cuánto tiempo vas, si mañana vas a amanecer. Porque nuestra vida no es más que neblina, dice la palabra. ¿Estás acá? Lo explicaba literalmente Santiago. Entonces, una verdadera visión siempre, escucha esto, que aquí es donde va a comenzar a ponernos sentido a todos. Una verdadera visión no es para decir yo tengo revelaciones. Una verdadera visión es un plan de acción. Eso es una verdadera visión. Siempre te llevará a una acción. ¿Estás acá? Entonces hay gente que jamás encuentra la estabilidad. La busca y se le esconde. Conozco gente que van de aquí para allá y de acá para allá, brinca para acá. Ni Estados Unidos les queda, se les hace chiquito Estados Unidos, no les queda nada. O sea, es porque no tienen una visión, no tienen un plan de acción. Solamente es, donde me lleva el viento está bien. La Biblia lo narra que son como olas de mar. Caen en un terreno y sienten una postura y literalmente te comienza a afectar. Una verdadera visión siempre te llevará a una acción. ¿Qué acción? La voluntad de Dios. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Amén. Entonces, cuando a mí me preguntan personalmente, y hablaba hace rato del tema que estás en un lugar, en otro, es porque realmente nosotros hemos estado yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero si un día te pones ya firme y le dices, Señor, ¿cuál es la voluntad de lo que yo debo hacer? Dime el propósito por el que yo estoy ahora aquí en este trabajo, el por qué estoy aquí en la escuela o no sé, en alguna institución. Pregúntale al Señor y te va a poner una visión clara. Y vas a ver no días largos, vas a ver realmente una oportunidad de sembrar el reino y de vivir días felices. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Entonces, cuando a mí me preguntan, pastor, ¿puedo ir a la otra iglesia? A mí me da tristeza que me pregunten eso, porque puedes ir a las iglesias que tú quieras ir. Ese no es problema mío. Yo no soy dueño de nadie. El Señor es dueño tuyo. ¿Estás acá? No tienes que pedir permiso al pastor para ir a otra congregación. Para nada, ni se te ocurra decirme a mí, porque yo no los tengo sellados a nadie. Todos los que estamos aquí estamos bajo la voluntad de Dios. Pero cuando tú eres llamado a la visión, no puedes estar en una iglesia, en otra iglesia, porque sería igual que trabajar, no sé, se me ocurre, con
en el Pollo Feliz, ya lo voy a hacer comercial, y decir, ahorita vengo, voy a mi trabajo de Telcel, ya me eché otro comercial. Y dices, pero oye, pero yo te estoy pagando. Sí, pero yo puedo ir a la iglesia que yo quiera. ¿Estás acá, sí o no? O sea, cuando tú tienes un plan de acción, un llamado, algo que Dios está haciendo, ni siquiera se te ocurre ir para allá porque sabes que tienes cosas que hacer para el reino. Entonces, no tienes que pedir permiso, es tu sabiduría, es tu reflejo con el Señor, tú eres un espejo de Jesús y tú te vas a mover conforme tú vayas prosperando en tu alma. Y Juan decía, yo deseo que prosperes en todo seas prosperado. Entonces cuando tú echas la ancla en Jesús, literalmente ahora cambiaron las circunstancias, porque Dios te dibuja una visión y un plan de acción. Nos sucedió, por ejemplo, en este caso lo voy a decir con Ale y Tisana, que de repente dijeron, ¿sabes qué? Queremos trabajar para lo de los jóvenes. Estaban platicando con mi esposa. Es como, ¿qué me impide? Nada, conoces de la palabra, tienes el deseo y siente que algo le empuja a hacerlo. Entonces ya tienes que hacerlo. Ya el Señor cuando agarra a Pedro le dice, vente, ya hiciste buena pesca humana, ahora yo te voy a enseñar a hacer pesca literalmente de hombres. En el camino yo te enseño. Entonces nosotros, la formación espiritual que hacemos está basado en una visión. Habacuc 2:5, por favor, todos. Dice, vamos a dejar bien extenso que el tema de las visiones y de los sueños no es un tema esotérico, es un tema de algo que Dios pretende hacer y que nosotros no podemos anular la guía perfecta de Dios. Obvio, todo se va reflejando y elevando con el poder de la palabra. Dice la palabra en Habacuc 2:2, dice, y Jehová me respondió y dijo, es que escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyera en ella. Aunque la visión tardara, escucha bien, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aún que tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Mira, no soy profeta, pero por tu falta de estabilidad y de echar la ancla a Jesús, por eso tu vida está desenfrenada. Corres para acá, picas para allá, no te sale nada y no te va a salir nada. Necesitas echar las anclas. Nuestro trabajo de Comunidad de Cristo no es que te quedes en Comunidad de Cristo, escucha bien esto. Nuestro trabajo es de que si tú sientes el llamado de Dios para estar aquí, aquí te vas a quedar y vas a hacer la voluntad de Dios. Esa es parte de lo que Dios hace. Dale ofrenda de palmas al Rey de Reyes. No obligamos a nadie a que venga. Tú vienes porque el sentir del Espíritu de Dios te guía y te mueve. Entonces, Habacuc, voy a seguir leyendo en el 5, dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá en ensancho como el Seol y su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Entonces, en Habacuc podemos ver del 2 al 2:5, dice, es un plan de acción. ¿Y qué planes de acciones hay en la vida? Los planes de acciones que hay en la vida es en la familia. Los planes de acciones que hay en la vida es en la iglesia. Los planes de acciones que hay es en el trabajo. O sea, Dios promueve todo el real sacerdocio. Mi actividad tiene que ser en todo. Por eso el Señor dice que nosotros debemos de estar sometidos en espíritu, en alma y en cuerpo. Es todo por completo. Y tu trabajo y tu función es escuchar la voz de Dios. Entonces, hay muchas personas, lo decía, es que inician algo y de inmediatamente
no lo terminan, lo abandonan. Yo me encontré en esa senda por muchos años. Iniciaba algo, no lo terminaba. Iniciaba algo y no lo terminaba. Hasta que Dios me habló con mucha claridad y me dijo, anótalo en las tablas de tu corazón. Porque si yo lo pongo en un pergamino, el pergamino se empolva y se hace viejo, pero cuando queda grabado en la tabla de tu corazón, te vas a levantar temprano. Ayer hablábamos con Quique y me decía, no hombre, estamos hablando del hallazgo que le costaba mucho trabajo cuando trabajaba con nosotros en la compañía. Siempre andaba yendo, ya te voy a spoilear, Quique, ¿está bien? Ya tengo permiso, aleluya. Ah, qué chido. Entonces, lo iba a levantar a las, Quique, ya despiértate, vente a trabajar, ya es hora, así, ya baja. Bueno, a veces hasta las 11 no le digan, pero ahora que él es patrón de lo que él hace, dice, no sé, pero ahora me levanto más temprano, le va así, porque ahora sí pierdes, aleluya. Literal, cuando está grabado en la tabla de nuestro corazón la palabra, sin que tengas patrón o teniendo patrón, literalmente, tú te levantas sin que esté Dios directamente, físicamente, pero espiritualmente está ahí, haces la voluntad de Dios, porque está grabado en tu corazón. ¿Estás acá? Hay una visión clara, muy refrescada. Entonces, dentro del plan de Dios, Dios concede en nuestros deseos de todos, dice, ok, esto es la compañía de Dios. Cuando al Señor le preguntaron, María, que sí que estaba haciendo, dice, ¿no ves que estoy atendiendo los negocios de mi Padre? Cuando contestaba Jesús, en la compañía de Dios, Él concede los deseos de su corazón. Pero claro, esta es la compañía de Dios. Sería semejante como esto. No sé, voy a dar un ejemplo. Estás trabajando en una compañía. El patrón te dice, vas a trabajar desde las 7 de la mañana y vas a salir hasta las 9 de la noche. Vamos a dar un ejemplo. Y los domingos te quiero mediodía aquí también trabajando. Entonces tú te quedas pensando, bueno, es mi jefe, está bien, no tengo nada que objetar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estás pensando. Oye, jefe, bueno, si tú me dijiste que llegara, voy a cambiar el horario, que llegara a las 8, ¿te parece si entro a las 7? Pero en vez de estar tanto tiempo, ¿qué te parece que si yo te vendía, no sé, 10 kilos de arroz o de frijol? ¿Qué te parece que si yo desde las 7 yo te vendo 20 o 30 kilos de frijol, pero yo a las 4 de la tarde ya estoy desocupado? Entonces el patrón saca números. Y si te quedara las 9 horas, hasta las 9 también, entonces, no, dice, no, me parece bien. Estar uno en la presencia de Dios no son las horas que tú estás de rodillas, son las horas que tú estás en plan de acción. Porque de rodillas se logra en un tiempo y en otro tiempo hay que actuar. Entonces el jefe dice, oye, dice, y aparte yo creo que de aquí hasta el sábado, no solamente eso, sino que todavía te vendí las promociones que tienes. Dice el jefe, me va a hacer ganar más, va a trabajar menos, va a tener su descanso. Está bien, me late, pues es producción, está produciendo. Entonces el jefe dice, ¿sabes qué? Aceptado. Tiene los domingos libres, pero dame el rendimiento que me estás diciendo, ¿no? En este sentido, en la compañía de Dios, literalmente es exactamente lo mismo. Tú estás en la obra del reino y tú le dices, Señor, tú sabes que sí necesito un vehículo para moverme. Tú sabes que sí deseo tener una casa y Padre, pues yo sigo trabajando. De todas maneras, si me lo das o no me lo das, está bien. Y dice el Señor, sí, búscame y yo lo voy a añadir. Busca primeramente el reino y yo lo voy a añadir. Entonces Dios dice, está bien, Señor, y si en el camino yo podría lanzar alguna compañía. Mira, este es el plan, Señor, este es el plan. Mira, quiero hacer un grupo donde quiero ayudar a personas, pero en este grupo, no sé, se me ocurre un centro de restauración. Vamos a cobrar barato, por decirlo así. Es más ayuda, pero también, aparte de eso, puede beneficiar un poco mi economía. ¿Qué te parece? El Señor dice, pero no vas a soltar el trabajo que estás haciendo para el reino. No, Señor, mira, este es el proyecto, dame sabiduría. Quiero esto así, pero si me ayudas, dice el Señor, concedido. ¡Pum!
Y empieza Dios a obrar, a obrar, a obrar. O sea, dentro del plan de Dios, Dios nos concede los deseos de nuestro corazón. Y esto es poderoso. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, la visión de José, cuando estaba él trabajando, el plan de Dios, como los planes de él son perfectos, incluyen capacitación y financiamiento, lo hemos platicado. El dueño de la compañía, Dios, dio órdenes en un plan de acción muy claro. Si tú hoy esta tarde te postras a la presencia de Dios y todavía no tienes definido y tu vida sigue siendo que no da para ningún lado, pídele al Señor, dame claro lo que yo he de hacer. Porque algunos piensan, bueno, es que yo ya tengo una edad avanzada, yo ya, ¿qué puedo hacer para el reino? ¿De veras lo crees? ¿Sabes que la última batalla estando en cama, el rey David todavía la condujo? Estando ya postrado. Entonces nosotros tenemos todavía un espacio para la voluntad de Dios. Yo siempre presumo a nuestra anciana Gloria que está aquí. Ella varias ocasiones estuvo a punto de morir. Es la realidad. Nosotros desde que salimos del vientre de nuestra madre estamos más cerca de la muerte que del útero. ¿Sí o no es cierto? Estamos más cerca de la tumba que de estar dentro del vientre de nuestras madres. Entonces, entendido esto que te estoy diciendo, ella dice, bueno, Señor, si me vas a dar una oportunidad, te quiero servir con los niños. Y fíjate la edad que tiene nuestra hermana. Ejemplo para muchos jóvenes aquí. Y nosotros a veces estamos pensando, literalmente, yo ya hice mucho para el Señor. Y la obra se comienza a llevar y el plan de acción de trabajo comienza en nuestras vidas. Ok, entonces en el plan de trabajo, en los planes, voy a darte un detalle de José. Déjame decirte que no necesitó José. José no necesitó una campaña electoral. Él no tuvo que financiar nada de pegar en postes y decir, yo voy a ser el siguiente gobernador, campañas políticas, preparación, irse a una licenciatura de historia y de ciencias políticas. Él no hizo nada. Lo capacitaron desde el pozo con Potifar, en la mayordomía, en la cárcel, con los regañadientes, y después le dijeron, tú eres un buen líder, tú vas a conducir la cárcel acá desde adentro. Aleluya. Fíjate nada más cómo está el Señor y cómo obra. Entonces, no tuvo doctorados. Entonces, vamos a ser claros en el consejo que no me pediste. Si nosotros creemos en el poder de Dios, entonces estás perdiendo tiempo en hacer tus propios planes cuando deberías de estar más concentrado de rodillas diciéndole al Señor, dame la traza perfecta de lo que voy a hacer. Fíjate nada más lo que te estoy diciendo. Pastor, pero si yo me meto a la iglesia y ¿qué va a pasar con mi compañía? Dice el Señor, no, usa tu vara, usa la compañía para el reino, que la gente sepa que allá afuera también está el reino. Úsalo. Entonces, el Señor, si Dios ahorita le dijera a alguien de aquí de mis hermanos, o en las iglesias, alguno de los hermanos de otra iglesia, el Señor te dice que vas a ser el próximo presidente. Y el cuate se para a la iglesia, hermanos, ¿qué creen? Yo voy a ser el próximo presidente. Págate costal, rápido, págate lumbre. No, pero espérate, el Señor me acaba de hablar. No, ninguno que se enreda con la política puede ser hijo del Señor. Espérate, hay muchísimos casos bíblicos donde el Señor dice, yo voy a cambiar la dirección del país. ¿Estás acá conmigo, sí o no? O sea, ¿por qué nosotros vamos a quitar lo que Dios quiere hacer? Acá nosotros los mandamos al infierno directo. No, es que aquí en México, bueno, sí se puede en otros países, una vez me decía alguien y platicaba y no lo voy a delatar. En otros países sí, pero aquí es narcopolítica, es lo primerito que he escuchado. Y en la realidad, si el Señor te da una orden, la vas a hacer. La vas a hacer. Porque la obra la va a hacer Dios y no tú. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Entonces, existen dos maneras de profetizar y yo quiero decirlo que este es el plan de trabajo de Dios.
es profetizar. Si quieres anotarlo, para profetizar existen dos maneras. Presta atención. La número uno es visiones y sueños. Esto se da a través de revelaciones. La Biblia marca ángeles que se acercaron a Felipe, un ángel que se le acercó. O sea, él verá los medios, pero él lo hace. Y la otra es profetizar con la Biblia. Escucha esto, dos visiones. Una, Dios se manifiesta y te habla a tu espíritu, o con la Biblia puedes profetizar. Voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que necesitas hacer discípulos a las naciones. ¿Estás acá? ¿Sí o no? ¿Sí? La Biblia dice que vayan y hagan discípulos a las naciones. Entonces yo estoy predicando, y en este momento que estoy predicando, el Señor me dice que te diga que vayas y hagas discípulos a las naciones. ¿Qué estoy utilizando? La Biblia. Es una profecía bíblica. Es algo establecido por la palabra. Es algo que Dios está diciendo: dile a mi pueblo que vayan y hagan discípulos a las naciones. Es una profecía de parte de Dios. Está trabajando y está obrando en cada uno de nosotros. O otra manera sería: Dios dice que oremos por nuestros gobernantes. El Señor me dice que les diga que oremos por nuestros gobernantes. Ay, sí, a Chuchita la bolsearon. Sí, mira cómo no. Sí, la Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes. El Señor me dice que te diga que ores por los gobernantes. ¿Estás acá, sí o no? Entonces comienza a hacer una claridad de esto, porque es bíblico. 1 Timoteo 2:2 es lo que habla esta palabra. Dios me dijo que le hablemos a los ricos de esta tierra. Ay, sí, como no, ni me van a pelar. El Señor te está diciendo que esto es una orden. El Señor me dice que te diga que vayas y le hables a los ricos de esta tierra. No, es que a mí, los ricos me caen gordos. No, yo soy de la prole acá, del barrio tumbado. Yo no me voy a acercar a esos riquillos. Y el Señor dice: te estoy mandando, Jonás. Jonás, ve o vas a sufrir. ¿Estás acá? Sí, es que es mi jefe y yo no creo que me voltee a ver. Pero si yo te estoy dando la orden. ¿Estás acá? Cambia la perspectiva, por supuesto. Entonces, la palabra dice que visitemos a los enfermos. Dios me dijo que te dijera que visites las cárceles, a las ancianas, que ayudes a las viudas. Te estoy profetizando. Te estoy profetizando con la palabra. Y te profetizo que vayas en un plan de acción. Profetizar es un plan de acción. Ve y haz, ve y haz. Es lo que Dios está diciendo. Mira, dice la palabra, bueno, a mí no quiero que se les olvide esta, porque esta me encanta. Dios dice que se sometan a sus pastores. Aleluya. Hebreos 13:17. El Señor me está diciendo que se sometan a sus autoridades. Aunque parezca broma, en la realidad es un plan de Dios. Yo les voy a decir algo. Las iglesias que no crecen es porque siempre están en desacuerdo con lo que Dios quiere hacer con la dirección de los pastores. Es verdad, ¿eh? Las compañías que no prosperan, ahora vamos a hablar humanamente, es porque se arma un sindicato que está en contra de los principios de la visión de la compañía, de extender, expandir, y los demás dicen: no, yo estoy pensando en mí. Y yo necesito que me des esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y el patrón le dice: sí te lo puedo dar, pero ahorita no. La compañía nada más genera este ingreso. Y dice: no, si no me das eso, yo no le entro. Y dice: no seas bruto, deja que la compañía prospere y te va a bendecir. Pero no, tú quieres la prosperidad antes de que Dios la dé. Entonces, en este criterio, lo que Dios está diciendo: sabes, sométanse, porque yo soy el que les voy a bendecir. Él es el que lleva la bendición en cada uno de nosotros. Dice la palabra en 1 Corintios 14:3-4, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificar. Hablaba directamente a la iglesia de Corinto, dijo: profeticen. En vez de hablar en lenguas y decirles allá arriba y no hay intérprete, mejor profeticen. Y profetizar, fíjate bien lo que dice la Biblia, dice los hombres para edificación, para exhortar y consolar. Otra vez. Pero los que profetiza, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar.
El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Y qué es lo que edifica? Es la palabra. ¿Qué es lo que profetiza? Es un plan de acción, es la palabra. Esto es lo que perfora nuestra mente. Lo psíquico y lo místico no tiene parte ni suerte en tu espíritu, porque la palabra empieza a revelar. Profetizar tiene 3 elementos: edifica, exhorta y consuela. 3 elementos importantes. Un incrédulo con iniciativa siempre es peligroso. Eso yo siempre lo he dicho así. Alguien que cree que sabe y quiere hacer es peligroso, porque se va a dirigir mal. Imagínate un gobernante dentro de nuestro país que fue un esclavo. Dice 3 cosas que hace temblar la tierra: un esclavo que es rey. O sea, una persona que no tiene la capacidad y lo pones allá, va a destruir todo. ¿Estás acá, sí o no? Amén. Entonces, mira, el Señor, déjame te doy una palabra que a ver si me ayuda, Quique. Entre visión y adivinación hay una enorme distancia, y es como la planeación y la chiripa, que jamás podrán ser buenos amigos. ¿Estás acá? Otra vez, lo vamos a leer. Entre visión y adivinación hay una enorme distancia. Es como la planeación y la chiripa, y jamás podrán ser buenos amigos. ¿Estás acá? Es cuando nosotros estamos concretos en algo, es firmeza. El Señor nos cimienta en la roca. Quiero ver si Alex pasa aquí al teclado, si anda por aquí Alex, para que me ayude a ministrar. Ahora, es malo que Dios hable, ¿verdad que no? Si yo te hablara del brujo Simón, que está en Hechos 8, 9 al 13, él era un incrédulo y que hacía locuras y se hacía pasar por uno de los grandes, dice la palabra. Se hacía pasar por uno de Dios, y a la gente la tenía enloquecida y trastornada. Y esto es terrible. Entonces, es peligroso. Una persona incrédula es peligrosa. Necesitamos conocer a Dios. ¿Es fanatismo, preguntaría en este momento, que Dios hable? ¿Se puede confiar en alguien cuando Dios habla? ¿Seguirá el Espíritu Santo dando visiones? ¿O es mejor no meternos ahí para no tener confusión? Entonces necesitamos nosotros confiar, porque Dios sigue hablando, porque Dios se sigue manifestando, porque Dios sigue tratando. Pero necesitamos someternos a la palabra de Dios, a llenarnos, pero no de vino, a embriagarnos con el Espíritu Santo, dice la palabra. Hechos 9:19 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Conoces la historia? El Señor le habló a Saulo y lo renueva, se le caen las escamas y lo hace Pablo. Le dice: ahora eres Pablo. Y el Señor le habla a Ananías, le dice: Ananías, ve, por favor, impón manos y unge a aquella persona. En aquel momento yo pensaba que la unción solo era de parte de Dios, pero el Señor todas las unciones las confirma con las manos. O sea, se concretan con las manos. Sí, la unción viene de Dios, pero la unción se da de mano en mano, de apostolado. Vas entregando, vas imponiendo manos, vas ungiendo. Esto es sabio y esto es de parte de Dios. Este es el legado de Jesús para todos sus apóstoles. Entonces le dice a Ananías: Señor, pero ¿cómo yo voy a ir? Aquel es un malandro, me va a matar, ha matado un montón de gente. Le dice: vas a ir. Yo ya le hablé a Saulo y ya le dije a Pablo, ahora que lo vas a ungir, que tú vas a llegar. Está bien, Señor, voy a ir. ¿Qué quiero decir? Que cuando el Señor habla, el Señor confirma.
Cuando el Señor habla, el Señor confirma. Hay firmeza. Pero pastor, entonces, ¿qué pasó con el rey Ezequías? Porque a él nada más le llegó Isaías. Isaías comenzó directamente a decirle que iba a morir. A Ezequías no le confirmaron. Isaías era un profeta de los grandes y era reconocido como profeta. De hecho, bíblicamente es el profeta mayor reconocido bíblicamente. Toda la gente sabía que donde fuera Isaías, lo que hablara venía de parte de Dios. Aquí en Comunidad de Cristo Dios va a levantar profetas, estoy seguro, y ya está en ese proceso. Ya hay hermanos que creemos que Dios va a hacer esto. Pero las confirmaciones, dice la Biblia que si una profecía se empieza a profetizar y las cosas no se dan, dice no viene de parte de Dios, no lo consideres como profeta. Esto es importante entenderlo, porque si no vamos a hacer un fraude a los hermanos, y nosotros no queremos dañar tu intelecto, dañar tus emociones, y necesitamos que el poder de Dios nos guíe a donde tienes que ir. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Entonces Dios habla. Mi hija, hace no mucho fueron a un evento y fue y les tocó ir a un premio, les fue muy bien, ganaron, no se sentía bien, llegó a una reunión donde tocaron en Toluca, en una iglesia, y casualmente, que no tiene nada de casualidad, estaba ahí una profeta, y la profeta se le acercó y le dijo: contigo quiero hablar, le dijo a mi hija. Sí, contigo. Y se le acerca la profeta y le dice: Dios me dijo que tú vas a ser artista, ya sea para el mundo o ya sea para mí, pero Dios me está diciendo que tú elijas. Y mi hija cayó en llantos. Pero antes de decirle esa palabra, le habló de una amiga de ella y le dijo: tu amiga tal te está haciendo esto, y es ella. Y Angie estaba en shock. Dice: papá, me habló, cuando la soltó la profeta, me habló por teléfono, me dijo: papá, esta señora es bruja. Y le dijo: perdóname, porque nunca había hablado de profetas, hija. Es que me habló ya la voy a expoliar, me habló de Michi, mi amiga, me dijo esto y me dijo aquello, y después me dijo que yo voy a ser artista de la manera que fuera, o en el mundo o para Dios. Y estaba tronada. Es que no puedo entender a alguien que nunca he visto en mi vida me esté hablando. Y yo quería decirle, y de hecho le dije, elige a Dios para tu larga descendencia. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Dale una ofrenda de palmas. No es adivinación. Es una revelación. El Señor pone tantas cosas que un día íbamos con mi esposa cuando quería soltar el ministerio de Pedernales. Yo le dije a mi esposa: ya lo voy a alargar, ya no quiero, no me interesa. Y me dijo mi esposa: ¿y ya oraste? Todavía no estaba la iglesia, no te pongas así. El Señor nos había agarrado con unas burras para llevarnos a un trabajo en un lugar llamado, ¿dónde está mi esposa? No me acuerdo el nombre. El Serrano. Y cuando estamos ahí, la verdad el cliente me estaba tratando con las patas. Me mentaba y me recordaba a mi mamá, y a veces tenía ganas de... soy pastor, ya me acordaba. Y en esos momentos, yo le dije a mi esposa un domingo, le dije: ¿sabes qué? Ni nos hace falta dinero y yo no quiero ir más. Y me dice ella: ¿ya oraste? De esas cuando las mujeres están más espirituales que tú, dices: no quiero que estés espiritual. Dije: no. De rodillas. Va una, para los que saben la historia. Ok, ya luego se las platico. Y empezamos a orar. Y en la semana, cuando íbamos en el camino, nos encontramos un chavo llamado Félix. En el camino, termino básicamente con esta historia con respecto a la visión. Y cuando íbamos en el camino, este chavo llamado Félix, que no sabíamos su nombre todavía, mi papá me enseñó una regla de oro, un principio en mí, que no es una regla espiritual. Pero me dijo: cuando vayas a la calle y estés dentro de la carretera federal, vayas a donde vayas,
nunca des raites, porque la delincuencia está brutal. Y yo lo agarré como un principio, de hecho se me hizo mi regla eterna. Y cuando encontraba así fuera una ancianita, no la subía, es realidad. Ya, me pueden apedrear cuando salga. Y ese día yo iba cruzando y estaba en la caseta y la chica de la caseta me dice, oiga, ¿le puede dar raite a aquella persona? Y senté acá adentro que me decía, súbelo, 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 hay lugares, súbelo, hay lugares. Y le digo, súbete. Y el chavo ya iba para atrás, yo me le quedé viendo a mi esposa, le digo, adentro. Y dice, no, Rigo lo va a pasar adentro acá en el carro. Y dije, está bien. Y yo sí estaba sorprendida. Entonces, mi esposa traía música, alabanzas. No, iba a decir música cristiana, pero la música cristiana no existe. Son alabanzas. Los cristianos somos nosotros, aleluya, gloria a Dios. Entonces, en ese momento, dice el chavo, ¿ustedes traen música cristiana? Él sí lo dijo, perdónenme. ¿Ustedes traen música cristiana? Le digo, sí. ¿Son cristianos? Sí. Dice mi esposa, y no solamente cristianos, somos pastores. Ah. Y seguía hablando. Y empieza mi esposa, es ese, amor, es ese el que te había dicho, es ese. Y el chavo, no, a mí que me esculque, no, es ese. Le digo, y yo no sabía qué me decía mi esposa. Le digo, ¿ese de quién? Es el del sueño, ¿te acuerdas hace 15 días? Le digo, no me acuerdo de los míos, como platícame. Y dice, ese que está ahí, dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas aquella persona que te dije que yo soñé que tú le ibas a dar un consejo porque se quería comprar un título de médico y que estaba peleado con sus suegros y que no quería regresar y que su esposa estaba embarazada y que tenía problemas? Y el chavo no estaba así, así, y de repente empieza a llorar como un niño. Y yo dije, y en la torre, no lo acabamos de acá. Y dice esta persona, dice, ¿quiénes son? ¿Por qué saben mi vida? ¿Por qué? Porque saben todo de mi vida. ¿Por qué? Dígame. Y me dice mi esposa, dile, amor. Le digo, ya le dijiste todo, ya digo que lo voy a decir ya. Comenzamos a platicar y nos comenzó a confesar lo mismo que Jesse, Dios le había hablado. Lo bajamos, lo llevamos a su casa con su esposa. Renunció a donde estaba trabajando para médicos. De hecho, sé que nos siguen las prédicas y te mando un cordial saludo, Félix. Y en ese momento, cuando lo bajaba, me dijo, nunca había entendido más de Dios que estas 2 horas que caminamos juntos en el viaje hasta que me dejaste a Pátzcuaro. Me quedó claro quién es Dios. No lo puedo creer, me va a durar toda mi vida que alguien que nunca he visto haya dicho todos mis problemas. Y cuando lo bajamos y comenzamos a subir por las curvas de ahí de Opopeo, empezamos chille con mi esposa, chille, llore. Y le digo, ¿tú por qué lloras? Porque Dios me confirmó. ¿Y tú? No sé, pero sigo llorando también yo. No sé, aleluya. No, la realidad, Dios me estaba dando la confirmación de que yo tenía que seguir yendo a esos viajes. Yo le pedí, confírmame con algo, demuéstrame que tú quieres que siga en la obra de Pedernales. Me destrozó. Hermano, hermana, Dios no ha dejado de hablar. Quiero invitarte a ponerte de pie. Dios no ha dejado de hablar. Dios no ha dejado de hablar. Dios no ha dejado de hablar. Ayúdame con las luces, por favor. Ahí donde tú estás, quiero invitarte a que recuerdes aquel primer día cuando viniste en tu primer amor con Cristo. Quiero invitarte a que recuerdes ese día cuando Dios te dijo, te amo, no te pienso soltar. Quiero que recuerdes ese momento
cuando descubriste que Dios era verdadero. Ese momento cuando estabas tan lleno de gozo en el Espíritu de Dios y que decías: Señor, yo sí me quiero bautizar, Señor, he creído en ti. Ese momento en el que llenabas de fuego adentro y que decías: no sé, no me importa lo que tenga que hacer, pero yo quiero adorar al Rey. Dios te está diciendo en esta mañana o en esta tarde: mi amor es eterno. Mi amor no se acaba. Mis planes que tengo para ti solamente los has retrasado, pero sabes, es tiempo de volver a retomar ese llamado cuando yo te hablé. Acuérdate cuando estabas en la cama postrado a punto de morir. Acuérdate lo que hablamos tú y yo. Acuérdate cuando eras pequeño, yo te dije: te amo, tengo planes perfectos para ti. El Señor hoy te está diciendo: acuérdate de ese tiempo. Acuérdate en ese momento cuando tu espíritu brincó y dijiste: sí, la vida tiene esperanza. Dios es una oportunidad más para mí. Dios te está llamando hoy, hermano, hermana. Dios te está diciendo: es tiempo de avivar el fuego del Espíritu de Dios. Es tiempo de sentir la llenura, no hoy nada más, no nada más cada domingo. Es tiempo de que te llenes del poder de Dios todos los días. Sabes, hermano, sabes, hermana, te tengo una palabra de parte de Dios para ti. El Señor dice: dile a mi pueblo. Escucha esto. El Señor dice: dile a mi pueblo que no miren el pasado. El Señor dice: dile a mi pueblo que no miren el pasado, porque yo no me llamo yo fui. El Señor dice: dile a mi pueblo que no vean el futuro, porque yo no me llamo yo seré. El Señor dice: dile a mi pueblo que yo me llamo yo soy, porque yo estoy aquí con ustedes todo el tiempo hasta los confines de la tierra. Él es Jesús. Levanta una ofrenda de palma al Rey de Reyes. Aleluya al Rey. Él es nuestro Señor. Cristo vive. Cristo está aquí. Quiero invitar a los chicos de la alabanza que pasen aquí al frente. Sabes, Filipenses 1:6 dice: y estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy muy alegre por todos los hermanos, todos los que están aquí, por todo lo que el Señor ha añadido, por todo lo que el Señor ha traído. Hemos tenido confirmaciones, hemos tenido restauraciones, hemos tenido avivamiento. Se ha orado, lo he dicho, cada mañana el pastor Neftalí con Chava están sin falta, cada mañana están con el poder de la oración. Haz la voluntad de Dios, haz el plan de Dios, no ceses de orar. Levanta tu mano, quiero orar por ti, quiero bendecirte. La fidelidad de Dios es grande. Y ahí donde estás, Señor, muchas gracias. Yo quiero orar, Señor, por esta tu iglesia, Señor. Quiero orar, Señor, por cada uno de estos varones, de estas mujeres, Señor, que tú has traído, Señor, a esta visión de la costa, Señor, a un plan, Señor, que tú tenías trazado, a lo que tú desarrollaste, Señor, y preparaste desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. No es casualidad las personas que has traído, Señor. Algunas no han resistido la gracia, quiero confesártelo, Jesús. No han resistido el amor y prefieren el legalismo y mejor salen huyendo de Comunidad de Cristo. Pero tu palabra dice que debemos de tener fe, esperanza y amor, pero que sobre todas cosas el amor, porque el amor cubre multitud de pecados, dice tu palabra, Señor. Padre Celestial, yo quiero orar, Señor, porque tú eres el que ha traído, Señor, y ha sido tu fidelidad, Señor, el que ha traído a cada uno de mis hermanos, Señor, equipando tu iglesia para la conquista,
equipando tu iglesia, Señor, para la visión, para el llamado original, para traernos, Señor, a este lugar, Señor. He sido tu fidelidad, Señor. Yo quiero orar por este pueblo, Señor. Yo quiero bendecirlo. Yo bendigo, Señor, a esta tu iglesia. Los que por primera ocasión hoy han estado, Señor, aquí en esta casa, ellos se llevan la doble unción, Señor. No lo esperaban, pero tu poder del Espíritu Santo, Señor, está arrebatando, Señor. Sopla, fuego del Espíritu, sopla, sopla del este, del oeste, Señor. Llénalo, abraza, abraza, reconstruye, restabiliza. Ayuda, Señor. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, llena cada corazón. Yo quiero que oremos en este momento por la visión de la costa. Señor, gracias por este llamamiento de la visión de la costa. Oremos juntos, ora junto conmigo. Padre, te pedimos, Señor, que sigas mandando siervos, Señor. Que sigas mandando, Señor, servidores para tu obra, Señor. Sigue ayudándonos, Señor. Sigue supliendo, Señor. Sabes que hay necesidades que se tendrán que cubrir, desde lo económico, Señor, hasta las ayudas a las personas, Señor, de todo, Señor, a llevar, a extender el reino, Señor. Padre, suple, desde abrir la puerta, Señor, hasta la limpieza, Señor. Todo es importante para ti, Señor. Todo, 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 todo. Desde la construcción, Señor, desde todo lo que será, la mano de obra, Señor. Aquellos que salen y predican y aquellos que van a las mesas, decían en el tiempo los apóstoles. Nos es necesario llevar el mensaje a alguien que predique y otro que esté atendiendo a las viudas, dice tu palabra, Señor. Todos son importantes. Gracias, Jesús. Tu fidelidad es grande, Señor. Hagamos una oración y levántenla conmigo para aquellos que no han recibido a Jesús genuinamente o que ni siquiera lo habían conocido. Señor Jesús, hoy confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres Jesús, mi Salvador. Anótame en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo quiero seguir orando por la iglesia, por todos los que están aquí, por aquellos que están padeciendo por trabajo, aquellos que están sufriendo en la economía. Padre, bendícelo. Tú suples conforme a tus riquezas en gloria, dice tu palabra, Señor. Ayuda a atesorar, ayuda, Señor, en los problemas que están surgiendo. Yo quiero orar también por aquellos que están padeciendo en el matrimonio, Señor. Padre, yo te pido, Señor, yo te pido que bendigas, Señor, a aquellos que están teniendo matrimonios, dificultades, Señor, y que les está costando trabajo resolverlo, porque no entienden la reacción de la esposa o del esposo. Yo te pido, Señor, que les ayudes a no comprender, que les ayudes a esperar, que les ayudes a la paciencia, que les ayudes al amor, Señor, porque el amor perdona todo, Señor. Gracias, Jesús. Bendice, Señor, a todos ellos, Señor, a todos aquellos que están enfermos y que han batallado con alguna adicción y que en secreto lo están haciendo y que se esconden en alguna adicción. Yo quiero orar, Señor, para que tú en este momento, con el poder del Espíritu Santo, puedas liberar, Señor, esos espíritus que están batallando y que están dependientes de un alcohol, de un cigarro, Señor, de una droga o de algo, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que tú estés aquí, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias, Jesús. Tu fidelidad